Hola a todos, bienvenidos a otro video. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar de una novela visual que, aparte de que ha sido un soplo de aire fresco, la verdad, como estaba comentando y he dejado caer en otros vídeos anteriores, me pareció que la trama es súper original, porque es esta, ya lo habíamos comentado, ¿no? De una protagonista que se muere, la típica trama de Webtoon, la verdad, se muere, reencarna en otro mundo, que es de una de sus obras favoritas, pero tiene un giro interesante. Ya veréis a qué me refiero, así que si quieres saber más de Saints of the Golden Bow, o el que sería la traducción de su título en español, La Santa del Arco Dorado, porque te ha llamado la atención la miniatura, por la estética, porque te gustó más o menos el concepto ese de la sinopsis, así como muy ambientado en la típica historia de Webtoon, o a lo mejor te llama la atención eso del giro y quieres saber más, vamos con el vídeo. Bueno, como hago en toda mi reseña, lo primero es hablar un poquito de los desarrolladores o los creadores de este juego en concreto, ¿no? Que sería el estudio Transparent Games, que bueno, ellos empezaron, por lo que estuve investigando, en 2021 en Ichaseka, como sea que lo llaméis. Pues bueno, empezaron en 2021 con el primer juego que encontré, que sería Frog Knight, y luego tenéis otros títulos, sin tener que hacer mucho scrolling los he encontrado, que son súper interesantes, que serían Hummingbird's Crown, Stormbound Secrets, o el último que han sacado, que sería Frozen Heart. Pero bueno, como comenta Lavinia, que sería la persona encargada de la dirección artística y narrativa del juego y también de la dirección del estudio, este es el primer proyecto comercial de ellos, ¿no? El resto de juegos son todos gratis, intentaré traer alguno como Hummingbird's Crown, que me llamó muchísimo, y eso, porque los tenéis disponibles. En cuanto a Saints, pues trabajaron durante 4 años para lanzar la primera demo, que se lanzó en junio de 2024, y si os acaba interesando el juego, ellos tienen un Patreon, que es como un sistema de suscripción o mecenazgo, donde tendréis información extra de cómo va el desarrollo del juego, o tendréis a lo que estoy esperando, que sería el Kickstarter. Como toda novela visual, pues necesitan ciertos fondos para poder desarrollar el juego. Imagino que será ahora a partir de marzo o por ahí. Vamos, lo que tengo claro es que hacer próximamente de manera oficial todavía no se sabe nada. Os podéis ir a su página, que bueno, yo todos los links los dejaré aquí abajo. Podéis hacer wishlist en Steam, o sea, guardarlo para cuando salga. Podéis también tener pues bicheado por ahí el Kickstarter para ver cuando empieza la campaña. Pero vamos, que si os gusta lo que voy a contar del juego y os acaba gustando luego la demo porque la jugáis o porque la veis luego en el canal, pues que ahí tenéis todos los links y todas las cositas y la información disponible. Vale, ahora pasamos un poco a lo interesante después de tanto detalle técnico, que sería hablar un poco del juego y el sistema. El sistema me lo voy a quitar ya de encima, o sea, es la típica novela visual, que para colmo, esto también lo dijeron los desarrolladores, está basado en los típicos otome, aunque sea una novela visual, pues los otome de que tú vas tomando decisiones a diferentes rutas, hay una ruta común, que esto también está confirmado, es decir, si tú no quieres acabar con nadie, pues tienes una ruta en solitario, juegas, vas descubriendo las cosas. Cogieron pues mucha inspiración de los otome, así que si te gustan los otome, este juego va a ser el tuyo. Entonces, si quieres saber más de la historia, vamos con ello, porque la historia va de la mano de nuestra protagonista, que es Celine. Celine es una chica de unos 20 y tantos años, porque ella nos comenta que se acaba de graduar hace poco de la universidad y empieza a trabajar pues en tu típico trabajo de diario, así, oficinista. Comenta que lleva poquito tiempo trabajando, pero que ya está hartísima de la típica vida de adulto, ¿no? Ella no es que se imaginara que fuera una cosa distinta, pero que ya se le hace todo cuesta arriba y que no puede más. Y un día que está saliendo de haber estado haciendo pues horas extras o de haber estado trabajando hasta tarde en la oficina, empieza a llover, no tiene paraguas, lo típico que hacemos todos, ¿no? Que nos quedamos debajo de los sitios techados y se pone a pensar, o me gustaría estar en mi casa pues leyendo web novels con una mantita, porque esto es una de las cuestiones principales del juego, y es que la protagonista es súper fan de los web novels. Se pone, si yo estuviera en casa con la mantita, resguardada de todo este frío, estoy harta de la vida adulta, estoy en un trabajo que no me gusta, ¿cómo voy a aguantar yo con esto, tal? Y bueno, lo que está quejándose, como que está un poco despistada, ¿no? Y ahora vais a ver lo que pasa. Pues bueno, ¿qué os habéis pensado que pasaba, no? Pues que va a cruzar el paso de peatón, y como en todo manga, en toda obra, en toda web novel o webtoon, viene el camión kun, como quiera que lo llaméis, ¿no? Por los memes, y viene el camión y efectivamente atropella a Celine. Celine en el momento pues fallece, ¿no? Y de repente ve como una especie de espiral, y lo típico un poco y se cae, ¿no? O sea, de repente se levanta en el cuerpo de otra persona, que va a ser Celeste, que efectivamente Celeste es un personaje de una de sus obras o de su web novel en concreto favorita, que se titula The Saint of the Golden Bow. Y aquí, queridos amigos, no es el camión, tranquilos, es cuando viene el giro de verdad, y es que pensaréis, pues bueno, si va a ser el típico isekai o va a reencarnar en otro personaje, va a ser el personaje principal. Pues no, Celeste no es el personaje principal, de hecho es lo mejor, o al menos me pareció a mí muy original, esta web novel en concreto, que sea romántica y tal, y le encantara a la protagonista. Vais a ver que es un mundo donde ella no quería estar para nada, ¿no? Lo típico de, oye, me gusta tal obra, pero yo no me gustaría para nada pues vivir en ese mundo,
pues le pasa un poco eso porque The Saint of the Golden Bow es una web novel BL y ella es un personaje secundario celeste que es la amiga de la infancia del protagonista que acaba falleciendo al principio de la historia para formar parte del pasado trágico de ese chico, ¿no? Pues bueno, Celine, como te empiezo a explicar un poquito la historia de esta web novel de Saint of the Golden Bow, habla de un santo que en este caso es Levi, el amigo de la infancia y caballero también de Celeste, en la que reencarna a nuestra protagonista. Y bueno, como os estaba comentando, Levi es el amigo de la infancia, el caballero que un día está en el bosque con Celeste, se pierde y en lo que esto viene uno de los secuaces o que pertenece al ejército del verdadero enemigo de esta historia, que es la reina demonio. Ahora os explicaré un poquito todo el lore muy sencillamente. Uno de sus mini demonios va y se carga a Celeste en la línea de la historia original, entonces Levi, que estaba enamorado de ella pues toda la vida, aparte que es su trabajo protegerla y cuidarla, pues no solo porque esté enamorado, ¿no? Sino que se siente culpable de por vida. Y en todo este momento de su pasado trágico, pues como estaba comentando, donde está basada la historia, que se le conoce como el Imperio de Lokari, activad el modo fantasía, ¿vale? Porque esto es un isekai. Como estaba comentando, la reina demonio es el principal enemigo de esta historia y lleva atormentando al Imperio de Lokari y vecindades durante 20 años con una guerra, ¿no? Y entonces se supone, según cuenta la leyenda, que va a venir un santo o una santa que va a ser el elegido por un arma que se diseñó en base a las premoniciones del dios de este mundo, que es el arco dorado. ¿Qué pasa? Que el arco dorado es un poquito como la espada de Excalibur, es decir, toda la gente va pues cuando tiene como unos 18 años y pasan como el test del arco, lo tocan y se supone que el arco elegirá pues la persona que debe de empuñarlo, por decirlo así. Quien debe de llevar el arma va a ser el santo y va a traer la salvación al reino, bueno, al imperio de Lokari. Se supone que efectivamente Levi, después de todo este pasado trágico de que uno de los secuaces de la reina demonio se carga el amor de su vida, es escogido en la línea original como el santo, emprende este viaje para ir a por la reina demonio y matarla con las flechas del arco dorado, que convenientemente es la única arma que se puede cargar a la reina demonio, ¿no? Y en esa misión se va con otro sacerdote, que es un personaje importante para la historia, y también con el hijo de la emperatriz, que es Noah. Ellos se enamoran también por el camino en el viaje, y digamos que un poco el poder del amor ayuda también al arco, las condiciones, cómo se da todo, y consiguen al final derrotar a la reina demonio. Pero tristemente Levi acaba falleciendo al final. Pues bueno, Celine, como se sabe toda la historia de este mundo, cuando reencarna como Celeste ya empieza a revertir la historia original, ¿no? Lo del principio, que ella muere, nada más comienza la historia, pues lo que hace es cargarse a este mini demonio que se supone que la tenía que asesinar. Y como estaba comentando, 18 cumpleaños, eres elegido por el arco y se titula Saint de este juego, pues le acaba pasando eso, va con su hermana gemela. Ella es elegida el día ese pues de su cumpleaños número 18 como la santa del arco dorado, y bueno, va a ser ella quien emprende ahora este viaje, quien va a tener que ser muy consecuente con las decisiones que toma, porque como ha alterado completamente la historia, ahora ella ya no es capaz de predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Va a tener que salvar al imperio de Lokari, pero no solo al imperio, sino lo más importante, a ella misma, y la veremos, puede que enamorarse de uno de los chicos, y a ver un poco pues cómo va a cambiar toda esta historia. Bueno, primero vamos a empezar hablando entonces de Celeste barra Celine, que entendéis que es la misma persona, ¿no? Entonces Celine, como estaba comentando, es la típica chica de veintitantos que, como tú y yo, todas las personas que estamos aquí, pues utiliza su hobby un poco a modo de escapismo de pues cuando la vida diaria se te hace cuesta arriba. Solo que ella, siendo súper fan de las web novel, pues termina viviendo la típica historia de Isekai y acaba en el mundo pues de su web novel favorita, que también te digo, me gusta mucho un poco la crítica, comillas, que ella le hace a la historia, en el sentido de que tú ponte a pensar que sí, que a ti te puede gustar mucho una obra, haz tu top 3 a lo mejor ahora de obras favoritas en el momento, manga, webtoon, cualquiera que a ti te guste. ¿Realmente te gustaría vivir en ese mundo? Porque por ejemplo yo me pongo a pensar en Naruto, por mucho que me gusta mi Naruto, yo no querría vivir una historia donde hay una guerra, que a ver cuánto duras de verdad tú ahí. Así que tú te puedes formar, te puedes preparar, pero está complicado. Pues un poquito le pasa lo mismo a Celine, ¿no? O sea, ella está en un mundo donde hay una guerra y de repente va y le toca que tiene que ir a la guerra, de verdad, y es escogida como la santa, cuando ella ni lo ha querido. Pero bueno, a pesar de todo esto, Celine se sobrepone a todas las dificultades mientras es vulnerable también con el jugador, que eso me gustó mucho, porque a pesar de que al principio te la venden, ahora desarrolla un poco esto como la típica chica o la protagonista que es diferente al resto, que ella no se va a rendir, que es súper fuerte. Por ejemplo, una de las escenas tiene que va a ir a dormir y se duerme llorando porque se pone a pensar en cómo ha alterado la historia, ¿no? Ya me he muerto, he reencarnado, ahora estoy aquí, he cambiado toda la historia del juego, ya no soy capaz de predecir nada y me tengo que ir a una misión porque hay una guerra en el país y me ha tocado a mí ahora esto, ¿no? Entonces lo que os estaba comentando de la protagonista diferente, la protagonista de Otome siempre son muy la típica Merisu, que es la chica perfecta, pero también como con una personalidad muy moldeable, ¿no? O sea, no tiene ningún sazón, ningún interés ni ningún carácter definido como protagonista, lo cual hace que pues, se haga un personaje súper aburrido, ¿no? Entiendo que mucha gente cansada de esto, pero hay veces que fuerza mucho en la personalidad fuerte, ¿no? Pues Celeste al principio no me tenía muy convencida, porque es verdad que sí, empatizaba con ella, pero digo, no me vendas tan rápido esta imagen
imagen porque apenas te he visto cómo vas digiriendo la historia, cómo te vas comportando. Al final me acabo convenciendo mucho. No quiero hacer spoiler, pero digamos que rompe un poquito la cuarta pared de una manera buenísima. Y ahora vamos a hablar de los intereses románticos de los tres principales. Luego os explico por qué tres principales. Primero es Levi en realidad no, pero bueno, lo pronuncio así porque me es más fácil. Bueno, si habéis visto algunas partes de yo jugando novelas visuales o Otome sobre todo, se me nota muchísimo. De por sí soy una persona muy sincera, pero es que con la cara yo creo que no se me escapa nada. Y pues a mí Levi es el prototipo personaje, el típico chico bueno, el amigo de la infancia, el que siempre ha estado enamorado de la protagonista, que ojo, a mí me encanta. El de Friends to Lovers o luego el de Childhood Friends, esto de amigos de la infancia, es uno de mis clichés favoritos. No es mi tipo de personaje, no tengo nada en contra de Levi, pero simplemente no es mi tipo. Lo que más me interesa de su personaje es ver como que esto lo comenta Celeste, ¿no? Cuando empieza a jugar y ven que la escogen como santa y que se tiene que ir a la misión. Levi en la línea original, lo estábamos hablando, él se va como el santo del arco, como el héroe de la historia. Entonces lo que sí que me interesa ver es cómo va a ir en el viaje ahora como caballero de Celeste. Necesito drama, así que bueno, a nivel narrativo me interesa. Y nosotros seguimos ahora entonces hablando de Elijah, que en realidad su pronunciación sería Elijah, pero bueno, Elijah para nosotros. Elijah es el sacerdote, que esto no os lo he contado, pero en la línea original el sacerdote, aquí salseo, se termina enamorando también de Levi, pero es un amor no correspondido porque Levi efectivamente se enamora de Noah y está con él, y bueno, él se queda un poquito Elijah con el corazón roto a lo largo de la historia porque no le corresponde. Él básicamente no conocemos mucho sobre él porque es el típico personaje, ya lo veréis así, que tiene como esa apariencia muy amigable, pero es una persona pues que habla de manera muy respetuosa, muy tranquila. A mí me parece el típico personaje que es muy correcto, pero que va a esconder ahí secretos, que va a esconder angst, drama, me interesa. Además de que el diseño es súper bonito. Pero luego también hay otro cliché y es el tema del amor prohibido. Realmente en la mayoría de religiones, en la vida real, una de las condiciones es el celibato, ¿no? O sea, que nunca puedes estar en una relación romántica con otra persona porque se supone que ya lo está con Dios. En este juego no es así. En este juego los de la iglesia sí que se pueden casar y estar en pareja, pero claro, si son de la misma organización, es decir, los de la iglesia con las de la iglesia, no te puedes juntar con nadie más. Me hizo mucha gracia. En la demo se ponía Celeste, esto va a ser un romance prohibido porque yo no puedo estar con él porque no soy de la iglesia. Y yo, bueno, a mí como el concepto de celibato ya es algo que está impuesto en la vida real, pues de por sí ya me parece doblemente prohibido. Entonces eso, interesante porque yo creo que esconde facetas. Eso de que vaya muy de correcto y que habla así muy formal, ahí hay facetas que quiero descubrir. Y ahora seguimos con el que va a ser probablemente mi personaje favorito, que es Noah, que os comentaba que es el hijo de la emperatriz, del primer matrimonio de la emperatriz, porque veréis que el emperador que está ahora, el emperador consorte, no es el padre de Noah. Comento que probablemente sea mi personaje favorito porque primero su historia de fondo está interesante, porque veréis que la emperatriz, de esto sé que no va a ser spoiler, digamos que su madre tiene unos planes muy distintos para él, por eso lo envía en la misión con Celeste. Y luego también me gusta mucho su personalidad o la primera impresión que me dio, ¿no? Pues en realidad es un personaje muy inocente. Pensaba que por la tensión de esa relación, un fondo más trágico, que iba a ser una persona como más seria, el típico príncipe, digamos, atormentado, pues amargado, ¿no? Te encuentras a un personaje que es un payaso súper sarcástico que se toma todo a risas y que de repente tiene estallidos emocionales que lo veréis en la demo, ¿no? Simplemente es porque esconde pues inseguridades o carencias que vendrá todo de la relación con su madre, ¿no? Y de su infancia. Que si os gusta Fire Emblem, a mí me recuerda a Sylvain, que de la saga de Fire Emblem es de mis personajes favoritos. Este personaje que parece un payaso, pero luego según lo vas conociendo en realidad tiene una vida un poco trágica y tiene bastantes carencias que no las descubre hasta que hablas con él y lo esconde un poco todo con humor. Probablemente va a acabar siendo mi favorito. Y luego en realidad hay muchísimos más personajes, por ejemplo el padre Celeste, que pues esconde, o sea, ellos pertenecen a parte de la nobleza, ¿no? Hay muchísimos temas también de crítica en el juego que por eso, pues por ejemplo a la emperatriz o a otros no le hace mucha gracia de que escogieran a Celeste. No es parte de la nobleza alta como tal, ¿no? Y veréis otros personajes secundarios que son más como obstáculos que vienen a reírse de Celeste. Veréis otros también como en su familia, como os estaba comentando. Pues el conde siempre tiene una relación muy tensa con ella, porque veréis otro personaje, Eurídice, que es la hermana gemela de Celeste, que es súper mona, es muy recatadita, muy femenina, que es todo lo contrario a Celeste, que era más un personaje estilo tomboy, tiene más actitudes masculinas para lo que haría una dama de la época. Canta, eso es otra cosa del juego, los nombres muchas veces son como referencias a mitos como Eurídice del mito de Orfeo y de Eurídice, ¿no? También, por ejemplo, la emperatriz me parece un personaje muy interesante porque, por ejemplo, te dicen que ella en realidad pues no es una persona que mire por el bien de su imperio, sino que en realidad lo único que quiere es poder. Y luego también pues otros personajes que dije antes, tres intereses
personajes románticos principales porque hay otro que es George, pero no lo he comentado. George es parte de la nobleza también y es un personaje del que literalmente ves líneas. Cuando salga la siguiente demo extendida, cuando salga la campaña de financiación o el Kickstarter, lo jugaremos, ahí lo conoceremos un poco más. A los que os guste Iki de Amnesia, que es el típico este personaje muy calladito, muy popular, ¿no? Que es muy selectivo con las personas con las que se acerca, pero tiene un poco como ese encanto o ese carisma. Yo creo que él tira un poco más pues para el lado todavía más estratega o más recatado, pero bueno, si os gusta esa clase de personajes así misteriosos, os va a gustar George. Lo que pasa con él es que es una ruta DLC, es decir, que si se llega a cumplir el extra en la campaña de financiación se desbloquea su ruta, si no, no. Vas a ver qué acaba pasando, pero es un personaje que también está interesante y que ya veremos más de él. Ahora vamos a hablar un poco de los 3 puntos que más me llamaron y de esas primeras impresiones que tengo yo con el juego, y lo primero es Celeste, la protagonista, que me parece que promete y también que se va a ganar su puesto poco a poco según la veamos en el juego. Como estaba comentando, pues siento que al principio va un poco con ese aspecto de chica fuerte que parece que te lo quieren forzar, ¿no? Al principio me parecía un poquito, no agresivo, no es la palabra, pero bueno, yo dije, todavía no te tengo tanto cariño, baja un poquito las confianzas, pero bueno, es verdad que según como estaba comentando terminé la demo, para mí ya se ganó pues todo mi cariño como protagonista. Me parece, como os digo, un personaje muy interesante que muestra sus vulnerabilidades a lo largo del juego, lo hace más real, hace que el jugador conecte con ella y realmente la veas cómo progresa. El punto principal que la veo es que es un personaje muy autoconsciente, ya sabe que se va a tener que ganar su lugar en la historia, que lo ha cambiado todo y que nada es previsible ya. Personaje que nunca opta por rendirse, por mucho que vaya con el papel este de chica fuerte, pero es que te lo demuestra que ni siquiera lo ve como una opción, pues siempre sigue adelante, incluso arriesgándose con las decisiones, siendo consciente de lo que está haciendo y dónde se está metiendo. Y luego el segundo punto, que en realidad es mi favorito, y es la originalidad de la trama y sobre todo ese plot twist, ese giro que tiene con que sea en un mundo de BL, ¿no? Porque siempre ves en las historias que reencarnan las protagonistas o los protagonistas siempre son el duque, siempre son pues la prometida, la mujer, la villana de la historia, siempre está todo como muy estructurado, pero en este caso la historia no estaba tan constituida. Es verdad que las relaciones entre los personajes no es como que la protagonista venga y un poco pues tenga quizás esa impresión inicial o no esté directamente construida esa relación, sino que aquí en principio las relaciones ya estaban hechas. O sea, Lady iba a acabar con Noah, el sacerdote tenía sus sentimientos no correspondidos y ella de repente viene en la historia y lo cambia todo con el principio. También hay una ruta común, o sea que no te están forzando a que acabes con nadie y a ver un poquito si permanecen esas relaciones, ¿no? No digo ser de Cupido, pero ver si a lo mejor algunos personajes desarrollan sentimientos por otro. Estaría medio divertido de ver también si al final terminan esas parejas juntas. Pero lo realmente sorprendente para mí de esto es que primero reconoces que la protagonista es muy fan, porque como que de repente se encuentra en una escena y dice, ay, me acuerdo de esta escena que pasa. O sea, se nota muchísimo que es fan. Luego también que es consciente de que si toma una mala decisión o comete un paso en falso, pues hasta luego la historia. En general la trama de la historia es me muero, renazco y pues reencarno en un personaje secundario. Soy consciente de que soy un personaje secundario, pero voy a hacer todo lo posible para no morir, cambiar el transcurso de la historia y ser algo importante. Voy a evitar mi muerte y voy a salir de ser un personaje secundario que desaparece enseguida. Que me recuerda un poquito al K-drama de Extraordinary You, que es de 2019, si no lo conocéis. Básicamente tiene la misma trama, en el sentido que la protagonista se da cuenta de que es un personaje secundario y quiere cambiar completamente su destino. Me parece muy original porque muchas veces reencarnas como la villana, la protagonista, pero no, como un secundario, y te lo tienes que trabajar para ir en contra un poco de las normas del mundo, ¿no? Porque el escritor es quien toma las decisiones de ese mundo, ¿no? De esa narrativa. Pues pero muchísimo del juego en ese aspecto, en el narrativo. Y luego el último punto es el arte. Sobre todo lo que más me llama la atención eran los fondos, que creo que es algo que no siempre está tan cuidado en las novelas visuales. Aquí sobre todo creo que era en la tercera parte que grabé de la demo, así por la noche, me pareció muy bonito, los lagos, está todo precioso. Y luego otra cosa que le va a sumar puntos es que ahora cambiaron de artista también, del UI o de lo que sería todo el interfaz de selección del menú, que pusieron creo que a la misma persona que trabajó en la novela visual de A Date with Death, que también es otra novela visual pues bastante interesante, muy recomendada también, pero solo le va a ir sumando más puntos a Sainte. En cuanto a primeras impresiones, podéis ver en general que me ha sorprendido gratamente. Yo ya sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a acabar gustando tanto. Esto es un concepto, como os estaba comentando, el de personaje secundario que va en contra de todas las reglas, que si lo trabajas bien puedes exprimir muchísimo y va a ser súper interesante y completa la historia si saben cómo llevarlo. Pero de por sí podéis ver que cuando juego las demos, las 2 primeras partes pues normal, pero la tercera parte se me quedó más larga. Lo normal fue como 50 minutos de grabación. Yo ya me enganché y de repente se acabó la demo y me quedé con ganas de más. Cortaron en el momento perfecto, así que muy recomendada. Lo estaré trayendo todo, lo jugaré todo, jugaré el juego final, abriré votaciones para las rutas, pero crucemos dedos, voy a intentar subir todas, la verdad, y también a ver si está la ruta esa de la DLC, así que si hay 4 subiré las 4, si hay 3 subiré las 3, como siempre.
siempre, donde lo comentamos, lo voy traduciendo y lo podéis ver conmigo. Pero eso sí, tengo que destacar, sí o sí, no puedo acabar el vídeo sin decirlo, que me leí la primera publicación que hicieron al respecto del juego y se notaba muchísimo de que está hecho por fans de las web novel o de los webtoons, ¿no? Porque de verdad se ve muy marcado en el personaje de Celine de una manera muy natural, sin que sea muy llamativo, o de estas situaciones que tú dices que sí, que eres fan, pero toda tu personalidad no es eso, no, se nota que está hecho con cariño. Por ejemplo, Lavinia comentaba en la primera publicación que era muy fan, comentaba 3 títulos, pero en concreto así de los webtoons más conocidos, que de hecho lo tenemos aquí publicado en España, son Villains Are Destined to Die, pues eso, que se nota que lo están haciendo con muchísimo cariño y que son realmente fans, que eso se nota cuando tú lo lees, ¿no? Y bueno, ya sé que sí, voy a cerrar el vídeo, como siempre os leo en comentarios, me podéis decir si os ha llamado a lo mejor el arte, ahora que sabéis más de la historia del concepto, si vais a jugarlo, vais a ver las partes de la demo. Yo, como digo, llevaré todo el seguimiento en el canal, le voy a tener el ojo echado, desde que sepa algo del Kickstarter os lo retuitearé, voy a intentar apoyar el juego en todo lo posible. Y bueno, muchas gracias a Lavinia, la verdad que se portó súper bien conmigo porque tenía muchas preguntas respecto al juego y un poco cómo iba a ser lo de las demos, porque me volví un poco loca, y como siempre, y por supuesto a vosotros por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, recordad ahí que tenéis las partes de la demo por si realmente os gustó el juego, os llamó y queréis verlo, y poquito más. Como siempre, nos vemos en la reseña. Gracias por estar aquí una vez más y hasta otra. Chao.